Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hacer un breve análisis de lo que fue la jornada de este día miércoles de la UEFA Champions League, donde se destacan un par de resultados verdaderamente interesantes, sobre todo la igualdad en el Etihad Stadium entre el Manchester City y el Inter. Los finalistas de la edición de la Champions 2022-2023 no se sacaron ventaja y es un resultado que claramente favorece de cara al futuro al conjunto de Milán. El Paris Saint-Germain sobre la hora y con un error del guardameta del Girona, Paulo Gazzaniga, se impuso 1-0 frente al conjunto catalán y empezó esta Champions con una victoria después de haber jugado unos 90 minutos con muchísimas dudas. El subcampeón de la edición anterior, el Borussia Dortmund, se impuso 3-0 en condición de visitante al Brujas, y si bien es cierto que le costó hasta los 31 del complemento para ponerse en ventaja, terminó el cotejo con una goleada. Quien se llevó el gran resultado de esta fecha es el Celtic, que goleó en condición de local 5-1 al Slavia Bratislava. El Sparta Praga de República Checa también ganó y por goleada en condición de local fue 3-0 al Red Bull Salzburgo de Austria, mientras que la otra igualdad sin goles que hubo en esta jornada fue entre el Bolonia de Italia y el Shakhtar Donetsk de Ucrania. Empataron 0-0 y obviamente dejaron todo abierto para lo que serán los próximos compromisos. Una jornada de Champions en la cual 12 conjuntos hicieron su debut en este nuevo formato y tuvimos algunos resultados interesantes. Empecemos. Vamos a comenzar analizando el empate en Inglaterra entre el Manchester City y el Inter de Milán, un encuentro que obviamente deja mucho mejor parado al conjunto visitante, teniendo en cuenta que para el Inter este era sin lugar a dudas el encuentro más complicado que iba a tener en esta primera instancia de UEFA Champions League. Un partido en el que verdaderamente los italianos se pararon muy bien en el terreno de juego, tuvieron un rendimiento acorde a lo que se esperaba e inclusive tuvieron alguna que otra situación de gol. Es más, el Manchester City no logró doblegarlo mucho en lo que respecta a la posesión de la pelota. Es verdad que tuvieron más tenencia del balón, 59% para los dirigidos por Pep Guardiola, contra un 41% para los conducidos por Simone Inzaghi, pero por lo pronto el Inter siempre estuvo en el terreno de juego y, por ejemplo, no contó con la titularidad de Lautaro Martínez, que ingresó en la segunda mitad. Inzaghi decidió que fuera suplente. Por el lado de Guardiola jugaron casi todos los titulares, con excepción de Phil Foden y Ilkay Gundogan, que también ingresaron en el entretiempo. De hecho, una nueva lesión de Kevin De Bruyne, el capitán del equipo, me parece que eso termina siendo inclusive más negativo para el City que el propio empate sin goles. La realidad es que lo más seguro es que los dirigidos por Pep Guardiola suben de a 3 en los siguientes compromisos y por eso mismo este empate quizás no le va a significar tanto. Por el lado del Inter, obviamente, si bien quizás muchos no lo metían en ese grupo de 8 equipos que podían clasificarse directamente a octavos de final, este empate lo deja muy bien parado, sabiendo que todavía tienen que jugar 4 compromisos en el Giuseppe Meazza. En cuanto a total de intentos, el City fue superior en ese sentido, 22 contra 13, pero en tiros efectivos al arco tan solo 5 para los ingleses contra 4 para los italianos. Verdaderamente el Inter estuvo en partido absolutamente en todo momento y quizás sin desarrollar un juego excepcional, logró complicar por momentos al elenco británico, que estuvo incómodo en general en la mayor parte del partido, con un Erling Haaland que no logró convertir más allá de haber disputado los 90 minutos, con un Savinho, el refuerzo del City para esta temporada, que tan solo jugó medio tiempo porque fue reemplazado por Foden. Bernardo Silva también dejó algunas dudas en lo que fue este encuentro. El mismo Rodri Hernández, candidato a ganar el Balón de Oro, tampoco estuvo del todo fino en el centro del campo de juego, y por eso mismo en general el Manchester City, no voy a decir que no estuvo a la altura de la circunstancia porque no es que haya jugado mal, pero por lo pronto claramente se esperaba más de un equipo que tiene a los mejores futbolistas de todo el planeta. Y en la próxima jornada el Manchester City tiene un partido sencillo, jugará de visitante contra el Slavia Bratislava, por lo que uno cree que en ese entonces va a recuperarse de esta igualdad en condición de local. Inclusive para la tercera fecha se enfrenta al Sparta Praga, es decir, los próximos 6 puntos son muy probables que queden en casa del City. Por el lado del Inter, ahora estará jugando de local el próximo partido frente al Estrella Roja
roja de Serbia, por lo que sumar 3 puntos en ese primer duelo de local va a ser clave, y después estará jugando de visitante contra Young Boys de Suiza, también un partido en el cual deberían imponerse sin ningún tipo de problema. Empate sin goles, un resultado y un partido que fue parecido a aquella final de Champions que jugaron hace 2 temporadas. En aquella oportunidad el gol aislado de Rodri le terminó dando su primera Liga de Campeones al Manchester City, pero el Inter no jugó un mal partido y es más, sobre el final convirtió a Ederson en figura. En esta oportunidad no hubo una figura clara, un empate 0-0 que le terminó quedando cómodo al partido. Y nos vamos ahora para el Parque de los Príncipes, donde al Paris Saint-Germain le costó muchísimo derrotar al Girona. El elenco español estuvo a la altura de las circunstancias, pero terminó cayendo por un gol aislado de Paulo Gazzaniga en contra. El arquero argentino, que había sido la figura excluyente del conjunto español, cometió un error grave cuando ya se cumplía el tiempo de partido, iban 90 minutos y lamentablemente el Girona se va sin nada de Francia y el Paris Saint-Germain suma sus primeras 3 unidades. En el primer partido de Champions, luego de la salida de Mbappé, el equipo de Luis Enrique fue superior al conjunto español. No hay que dejar de lado eso, más allá de que el Girona estuvo en encuentro hasta el minuto 90. 26 intentos en total tuvo el elenco local contra tan solo 3 del conjunto visitante, aunque la efectividad fue muy poca si hablamos de disparos al arco, porque tan solo 5 tuvo el PSG contra una sola chance que produjo el Girona durante los 90 minutos. Aún así, al PSG, como dije, le costó muchísimo. Un equipo que tuvo a sus mejores futbolistas dentro del campo de juego. Jugó Dembélé, jugó Asensio, jugó Zaire Emery, jugó Vitinha, jugó Fabián Ruiz, jugó Marquinhos, salvo por el arquero porque no estuvo Donnarumma, y quien estuvo en el arco fue el guardameta ruso Matvei Safonov. Después, Luis Enrique, el director técnico español que dirige al conjunto de Francia, puso lo mejor que tenía a disposición para este partido. Lo mismo que el Girona, que obviamente no tuvo el mismo arranque de liga que en la temporada pasada, pero aún así puso a sus mejores futbolistas dentro del campo de juego. El histórico Cristian Stuani, el uruguayo y capitán del Girona, fue el centroatacante titular, y después jugaron muchos de los que estuvieron la temporada pasada, como Miguel Gutiérrez, como Víctor Sigankov, el reciente refuerzo Donny van de Beek, la vuelta de Oriol Romeu, todos jugadores que son muy importantes para el Girona y que también estuvieron desde el inicio. Un equipo visitante que quizás abusó bastante de las infracciones, porque cometió 18 en total durante todo el partido, con tan solo 8 infracciones que hizo el PSG durante los 90 minutos. El conjunto local se termina llevando un triunfo que verdaderamente será muy importante, porque no es para nada fácil el fixture que tiene el Paris Saint-Germain en esta UEFA Champions League. Verdaderamente, para lo que es ser un cabeza de serie, le ha tocado un fixture complicado y un calendario bastante difícil. De hecho, en la próxima jornada estarán visitando el Emirates Stadium, tendrán que jugar contra el Arsenal en condición de visitante. Por la tercera fecha recibirán al campeón neerlandés, al PSV Eindhoven, en condición de local. Por la jornada número 4 tendrán que verse las caras contra el Atlético Madrid. En la fecha 5 visitarán al Bayern Múnich, y después quizás sí empiece a ser un poco más relajado en la parte final, porque jugarán contra el Salzburgo en Austria, después tendrán que jugar en condición de local contra el Manchester City, ahí se vuelve a complicar, y cerrarán la Champions jugando de visitante frente al Stuttgart en Alemania. No es fácil el calendario del PSG y por eso esta victoria es muy importante. Por el lado del Girona, su primer partido en condición de local en esta Champions será el miércoles 2 de octubre contra el Feyenoord, y después para la jornada número 3 tendrán un partido en el cual sí o sí deberán hacerse fuertes como para sumar 3 unidades, algo que no será sencillo, pero en condición de local jugarán frente al Slavia Bratislava, por lo que los 3 puntos tienen que quedar en casa en esa ocasión. Y en el último análisis individual que vamos a estar haciendo en este video, vamos a hablar del subcampeón de la edición anterior. El Borussia Dortmund se impuso 3-0 de visitante al Brujas en un encuentro en el cual tuvo bastante dificultades para ponerse en ventaja, porque luego de un primer tiempo en el cual las acciones terminaron 0-0, luego de una primera media hora del complemento donde también hubo 0 goles en el marcador para ambos equipos, a partir de lo que fue el tanto del joven inglés Jay
Jamie Benoit Gittens, que ingresó en el segundo tiempo y marcó los primeros 2 tantos del Dortmund. A partir de ahí el elenco dirigido por el turco Nabi Sahin empezó a imponerse en el partido y sobre el final del cotejo se terminó llevando no solamente los 3 puntos, sino un resultado muy importante en lo que respecta a la diferencia de gol, sabiendo que una victoria en condición de visitante te deja muy relajado para lo que es el futuro en esta UEFA Champions League. Posteriormente, después de los 2 tantos de Benoit Gittens, llegaría en el cuarto minuto de descuento el gol de penal de Serhou Guirassy para marcar el 3-0 definitivo. Un Borussia Dortmund que obviamente el resultado está por sobre todas las cosas, pero que quizás no mostró el mejor desarrollo de juego durante los 90 minutos. En total, de hecho, si bien tuvo más posesión de la pelota, 64% contra un 36% del equipo belga, en total de intentos uno más para el Brujas, 18 contra 17, pero en total de tiros efectivos al arco uno más para el Dortmund, 6 contra 5. El cotejo fue verdaderamente parejo y el 3-0 es totalmente exagerado. Si bien es cierto que en Champions quien gana es quien termina llevándose el merecimiento, porque más allá de lo que pudo haber hecho el Brujas durante esos primeros 75 minutos, el partido dura 90 y está claro que en los últimos 15, en la última cuarto de hora de juego, el Dortmund terminó siendo superior. Y por eso mismo el 3-0 no digo que termina siendo injusto, pero obviamente es muy exagerado para el desarrollo total del partido. En la próxima jornada los alemanes estarán jugando en condición de local frente al Celtic, un partido en el cual deberán sumar 3 puntos sin ningún tipo de dudas, mientras que el Brujas tendrá un duelo, no sé si decir sencillo, pero por lo menos accesible en condición de visitante. Estarán jugando frente al Sturm Graz de Austria, en uno de los pocos duelos que un equipo jugando en condición de visitante puede decir que se pueden sumar los 3 puntos, y luego de haber caído derrotado en condición de local, si bien es cierto el Dortmund es candidato a clasificarse a la siguiente instancia, inclusive entre los 8 mejores, la realidad es que para el Brujas esta es una derrota que duele y mucho, sobre todo también teniendo en cuenta que el equipo belga normalmente no es un conjunto que juega la Champions League para pasear, tampoco es que clasifica siempre a los octavos de final, pero en anteriores ediciones ha logrado poner contra la cuerda a otros de los conjuntos más importantes del fútbol europeo, y por eso da la sensación de que en este duelo frente al Dortmund obviamente quedaron muy por debajo de lo esperado en lo que respecta al marcador, más allá de haber desarrollado una primera hora de juego en donde tuvieron algunas oportunidades como para por lo menos abrir el resultado y después de ahí tratar de aguantarlo. La jerarquía del Borussia terminó imponiéndose, más allá de que todavía están en sus primeros pasos en lo que respecta a este nuevo proyecto. Recordemos que tienen nuevo entrenador, que Sahin acaba de asumir al arranque de esta temporada y que obviamente va a ser muy difícil para el Dortmund igualar lo que fue la 2023-2024, donde nadie esperaba que llegaran a la final y terminaron consagrándose como los subcampeones, perdiendo el duelo definitivo contra el Real Madrid. Ya se jugaron 12 de los primeros 18 partidos correspondientes a la jornada número 1 de esta nueva fase liguera de Champions League y nos quedan 6 cotejos que se van a estar llevando este día jueves para que 12 conjuntos todavía terminen de disputar sus jornadas inaugurales. Recordemos que después de muchísimos tiempos, de muchísimos años, la Champions League se juega martes, miércoles y jueves y no solamente martes y miércoles como sucedía con anterioridad. ¿Qué partidos van a estar cerrando esta primera fecha? En Serbia, el Estrella Roja estará jugando como local frente al Benfica. En Países Bajos, Feyenoord estará recibiendo al vigente campeón de la Bundesliga, al Bayer Leverkusen. En Italia, el actual campeón de la UEFA Europa League, el Atalanta, jugará como local nada más y nada menos que contra el Arsenal. En España, en la capital, Atlético Madrid estará recibiendo al Red Bull Leipzig. El duelo quizás de equipos menos poderosos se estará dando en Francia, cuando el Brest recibirá al Sturm Graz de Austria y por último el Mónaco estará jugando de local frente al Barcelona.